Cuando tenía 13 años me fui por un año con una asociación que se llamaba Escuela del Mar y nos fuimos a Egipto y a Sudán por 9 meses, viajando por todo Egipto y hasta Khartoum en Sudán. Éramos 15 niños y algunos adultos, por supuesto. Viajemos de noche y de día, 2 adultos y solamente los niños, así que teníamos que navegar y que saber cómo navegar de noche y de día. Entonces eso fue una aventura. Julie, muchas gracias por aceptar la invitación. Sin duda, eres una de las mujeres más aventureras e intrépidas que conozco. Gracias a ti. Actualmente estás viviendo en Líbano y pues bienvenida. ¿Te gustaría contarnos de dónde eres, cómo nació tu amor a temas internacionales y cómo fue que llegaste a Líbano? Es larga historia, pero bueno, yo soy Julie, soy francesa y he vivido en Toulouse, donde nos encontremos, donde nos conocimos, en la Escuela de Ciencias Políticas de Tolosa. Y bueno, mi amor para el internacional y para los viajes ha empezado mucho tiempo antes, como lo sabes. Cuando tenía 13 años me fui por un año con una asociación que se llamaba una asociación para Escuela del Mar, como se decía, Ujú. del viajes del mar. Y nos fuimos por 9 meses sin escuela. No había como matemáticas o francés o no sé qué, nada de eso. Solamente hacíamos reportajes de foto, de video, escribiendo, dibujando, que no sé dibujar por nada. Entonces yo estaba escribiendo y haciendo fotos. Y nos fuimos a Egipto y a Sudán por 9 meses, viajando por todo Egipto y hasta Khartoum en Sudán. Wow. ¿Y cuántos niños eran? Éramos 15 niños, si me acuerdo bien, hace mucho tiempo. 15 niños, un barco, un apartamento en Cairo y algunos adultos, por supuesto. Wow. Y tenías 13 años, ¿verdad? En Sí, esa tenía edad. 13 años. Wow, toda una aventura que ahora sí como te contaba la última vez que platicamos, como que me causa un error, el error 403, ¿no? De las computadoras. Porque ya a los 13 años pues estaba haciendo completamente otras cosas, ¿no? Muy lineal, iba a mi escuela y se me hace todo un mundo el que anduvieras por el mar. ¿Cuál fue una de las experiencias que te marcó más en este viaje? Bueno, a mí me encantó el barco porque viajemos de noche y de día, 2 adultos y solamente los niños, así que teníamos que navegar y que saber cómo navegar de noche y de día. Entonces eso fue una aventura, como navegar y conducir el barco de noche, de día y a través de todo el mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Pero también lo que ha marcado muchísimo es en Khartoum, en Sudán, Ujú. ah, encontremos a refugiados del sur de la guerra. Así que, bueno, es que en Cairo y aún en Francia se ve pobreza, he tenido experiencias así, pero encontrar refugiados que han dejado su tierra y que se encontraron en Khartoum, que eran jóvenes, como de 18 años, y estaban solos porque, bueno, su familia se había morido o los adultos se morían muy rápidamente de enfermedad o así. Así que había solamente jóvenes en un pequeñito campo en medio de Jartum y nos encontremos como nosotros muy jóvenes, pero ellos también, pero tenían otra vida. Platiquemos como jóvenes entre ellos, haciendo bromas y todo eso, Ajá. pero al mismo tiempo vivían bajo una tenda y sí se llama así, creo, Sí, una tienda. y Ajá. una tienda así, y tenían niños. Así que eso me ha marcado muchísimo, como no sé, esa conexión que hicimos, pero al mismo tiempo la dureza de la vida que tenían.
Y entonces era una experiencia muy rara, porque positiva de un modo y negativa del otro, ¿no? Es que los dos siempre se juntan. Y Sí, eso me ha marcado mucho y ha impactado bastante mi visión política, mi visión de vida, la manera que considero a los refugiados, migrantes y todo eso. sí, claro, una visión totalmente distinta a la que hubieras tenido si te hubieras quedado nada más en Francia. Creo Y que desde sí. los 13 años. Oye, ¿y cómo es que llegaste al Líbano? Bueno, al Líbano yo estaba en la región y empecé a trabajar como profesora de francés y mi exnovio, que era francés, ha decidido instalarse en Líbano por 2 meses para, nada más para aprender árabe. Ujú, Y yo, bueno, quería como ver otros mundos, otros continentes, pero he venido a Líbano con él y me he quedado, y él se fue. Me he quedado en Líbano y ahora estoy casada con un libanés y he venido para trabajar, para estudiar más que todo, aparte del novio, del exnovio, pero he venido para estudiar. Estudiaba en un máster sobre la ingeniera de pedagogía y de formación. ujú, Y bueno, aquí he visto que había trabajo con los refugiados de Siria, por ejemplo, ujú, que necesitan ayuda para entrar en las escuelas libanesas. Han venido aquí al Líbano y vienen de un sistema después de la guerra que ha empezado en 2010 y a veces no han tenido educación en Siria, no han tenido el tiempo o solamente habían empezado y vienen al Líbano y no pueden encontrar sitio en las escuelas, ¿no? Al principio no había sitio en las escuelas libanesas y las escuelas libanesas son solamente 30% son públicas, así que no había sitio y no podían pagar las escuelas privadas. ajá. Así que ha empezado a poner programas para ayudar a los refugiados a entrar al sistema libanés, que donde se habla francés, donde se habla inglés. Es muy difícil cuando se viene de un sistema árabe. Y yo he empezado a trabajar en eso con una organización, una pequeñita ONG, que hacía como un puente entre nada y el sistema libanés, con el francés y el inglés, y con niños de 12 años que no solo podían escribir o leer o contar, o solamente un poquito y solamente en árabe. Ok. ¿Y en qué idioma les hablabas? O sea, porque bueno, yo sé que me dijiste que dabas clases de francés, pero ahora sí que no me imagino cómo es estar ya en las filas y tener niños que no saben tu idioma y a señas, ¿no? Y yo trabajaba con los profesores además, así que los profesores a veces eran de Siria y no hablaban francés o inglés. Yo aprendí un poco de árabe, así que podía hablar el mínimo con ellos y con los niños no es un problema por nada, porque los niños entienden que tú no hablas el mismo idioma y te quieren enseñar árabe y son muy contentos de aprender francés o inglés, así que te ayudan un montón, te ayudan para encontrar las palabras. Y yo hacía entrevistas en sus familias para entender un poco más el contexto de vida que tenían, era parte de mi máster, Ujú. y me traducían a los padres, así que ellos me conocían los niños y sabían que no hablaban muy bien árabe, así que cuando decía algo, la chica de 5 años, 7, traducía a sus padres para que los padres me entiendan mejor. Así que se adaptan muy bien. Y los profesores han empezado, había libaneses que hablaban un poco de francés y de inglés, o que hablaban muy bien, me ayudaban. Y los profesores de árabe, o que hablaban solamente árabe, empezaron a conocerlos más. Así que entendían mis errores, entendían por qué hablaba de manera un poco rota y me ayudaban. Qué padre. Oye, ¿y con qué problemáticas encontraste o qué situación era la que vivían los papás? Porque bueno, me dices que platicabas con los niños y sus familias. Creo que es una manera de acercarte y entender socialmente qué es lo que está pasando. ¿A qué te enfrentaste con esa situación?
Había varias situaciones. Había familias donde se sentía una forma de estabilidad aún en esa situación, una familia muy unida, que no habían vivido a través del peor de la guerra en Siria o que habían manejado a proteger a los niños, padres bastante estables. Pero entonces los niños estaban más estables o eran más estables, lo siento por mi español. No, es Y, perfecto, gracias. y había familias donde, por ejemplo, vivían en las zonas las más duras de Siria o que no habían quitado Siria al principio de la guerra, entonces que habían vivido a través del peor de la guerra, en zonas donde había Daesh, por ejemplo, o muchos bombardeos. Había familias más religiosas también, donde había una forma de control de la familia más duro. No por sí solamente porque eran más religiosas, pero porque el control y quedar el control sobre la familia es una forma de recrear un poco de estabilidad y en una situación muy caótica. Aquí llegar al Líbano y todo eso sin conocer a nadie es muy difícil, así que a veces había más dureza en la familia a causa de eso. El papá quería mantener el control. A veces el papá no sabía qué hacer más. Son familias patriarcadas a veces y es el padre que debe sostener a la familia y no podía proteger, así que su papel era un poco destruido. Y la madre también a veces no podía proteger a los niños y era su papel. Y entonces a veces es la madre que toma las cosas en sus manos, a veces el papá hace todo lo que puede, pero se siente sin poder. Así que había varias situaciones, por ejemplo, si habían familia aquí en Líbano antes de llegar, tenía un sistema social, si no tenían, bueno. Y después había la situación de vida, como alquilar un piso es muy caro aquí y a veces hay propietarios libaneses que han aumentado los precios porque, bueno, era una forma de tener dinero, ¿no? Y de abusar un poco del sistema. Así que había familias que alquilaban, no sé, bajo de las escaleras del edificio por $400, bajo de las escaleras, que aún no era un piso, Ajá. ¿sabes? Y hay otros que tenían un piso de verdad, pero donde había problemas de agua, donde había problemas de, no sé, de calor, todo eso. Entonces hay varias situaciones. No podemos hacer como un cliché de, de sus situaciones, pero es verdad que responden diferentemente a la situación de ser refugiados. A veces solamente querían que los niños iban a la escuela, que empiezan a encontrar una vida aquí. A veces el padre encontraba un poco de trabajo y los niños mayores también, pero a veces no. Así que lo toman de diferentes formas. Ok, wow, tengo como muchísimas preguntas, como qué interesante. Me dices que la renta muy cara estaba en $400. ¿En cuánto se come, por ejemplo, en un día en dólares? Bueno, eso es difícil de evaluar. No sé, es que no te puedo decir una cifra ahora también porque hace un año que los precios son completamente locos en Líbano, así que me Ajá. he olvidado un poco de lo que era antes, pero decimos que si puedo hablar de mi situación de vida, porque yo no tengo niños, puedo evaluar los precios para mí, por ejemplo, Ujú. es que para mí antes tener $200 por un mes de comida, por ejemplo, con mi marido no era bastante. Ahora es más que bastante porque tenemos dólares frescos, ¿no? Pero hay una crisis enorme, así que si te pagan en liras libanesas, ahora es mucho más. Tienes que tener mucho más dinero, mucho más liras para comprar cosas. Así que, por ejemplo, no sé, con 200.000 liras en una semana puedes
comer bien, puedes comer, ¿sabes? Pero eso era como más de $100 antes. Así que Claro. es un poco complicado ahora con la crisis, es que ahora yo soy rica ahora en Líbano porque me pagan en dólares. Ah, qué fuerte. Y pues ahora sí que nos mencionabas a la migración siria, pero ¿qué otro tipo de nacionalidades son con las que te encuentras pues sí, en Líbano? Sí, en Líbano, bueno, en Líbano hay como 6 millones de personas porque no las cuentan, no cuentan las personas que hay en Líbano, el gobierno, digo. Hay los refugiados que son 1 millón, hay Siria, digo, que son alrededor de 1 millón por los que se han registrados. Hay como 500 palestinos, 500.000 palestinos, digo, Ok. am, que ellos son refugiados de Palestina después de la Ujú. creación de Israel, han venido aquí bueno, están aquí después de la creación de Israel, no me acuerdo de la fecha Ujú. precisa, y viven en campos de refugiados también, en Duro, no tiendas, pero en Duro. Y hay también trabajadores extranjeros. Hay otras comunidades de refugiados también, de Irak, de Armenia, sí, más que todo de Irak y de Armenia, a causa del, ah, ¿cómo se dice? Lo siento, No, no, no te del preocupes. genocidio Ajá. de Turquía en contra de Armenia. Hay refugiados de Armenia que ahora son libaneses, pero que siguen hablando armeno, que siguen viviendo. Bueno, hay barrios un poco, puedes saber que estás ahora en un barrio armeno, hay una identidad muy fuerte, Ajá. una comida muy buena también. Hay comunidades kurdas también de la parte de Kurdistán en Irak. Y hay comunidades de trabajadores domésticas y trabajadores extranjeros de Egipto para los hombres, por ejemplo, um, de Etiopía, de Sri Lanka, de Filipinas. Y ellos, bueno, no sabemos realmente las cifras porque hay tráfico, hay cosas que no son muy transparentes, pero son como, se puede, 400.000 o aún más, no se sabe exactamente. Ok. O sea, una sexta parte de la población es extranjera, o bueno, Sí. es de otra nacionalidad. Tengo Mm. una amiga precisamente que ella es de Siria y vivió un tiempo en Líbano, pero bueno, su circunstancia migratoria fue muy diferente a la de muchos migrantes, ¿no? La de ella fue un poco más como privilegiada, pudiéramos decir, porque ella tenía cierta estabilidad económica en Siria y cuando migró, pues seguía teniendo esa estabilidad, ¿no? Y me platicaba de las condiciones en las que se encontraban personas migrantes que estaban trabajando, no sé, en salones de belleza o en temas de limpieza. Ella le llamó como una nueva forma de esclavitud, ¿no? Ahora sí que tú que estás involucrada con todos los temas de organización civil, con migrantes, no sé si te gustaría ponernos un poquito el contexto en el que se encuentran los trabajadores, pues de minoría, pudiéramos decir. Por ejemplo, no sé, contarnos de los contratos que tienen y cómo llegan al Líbano también. Sí, bueno, es una larga historia porque ha empezado después de la guerra civil, ha empezado en las 80. Ujú. Entonces la guerra civil no había completamente terminado. Oficialmente sí en las 70, pero ha Ujú. continuado un poco hasta las 90. Así que la llegada de los primeros trabajadores no era fácil por nada. Um, entonces los primeros han venido más que todo de Sri Lanka y de Filipinas. Y era porque antes de la guerra civil, los trabajadores domésticos que trabajaban en las casas, trabajos de limpieza, trabajos para la gasolina, los egipcios trabajan mucho en las gasolinas, por ejemplo, hay como diferentes trabajos en función de la nacionalidad en Líbano, um, se fueron. Bueno, había mucha gente de Jordania, de Egipto, sí, de la zona, y se fueron cuando ha empezado la guerra. Y después de la guerra han reemplazado a esas personas, a esos trabajadores,
y han empezado el gobierno líbano a tratar con países de Asia, por ejemplo, Sri Lanka y Filipinas, y a contratar a trabajadores. Y bueno, es que en Filipinas y en Sri Lanka hay agencias que mandan a trabajadores afuera, no solamente en estos países, pero en Asia se mandan muchos a trabajadores afuera y entonces ganan su vida afuera y después vuelven al país, es la idea. Pero en Líbano se hace bajo de un sistema que se encuentra en Jordania, en el Golfo, en la parte árabe, que se llama el Akafala, que es un sistema antiguo, Ujú, que no es esclavitud, pero que sí es de una forma, es esclavitud moderna, si lo podemos ujú, decir así, es que pagan, eso es la diferencia, tienen un salario, eso es la claro. diferencia entre esclavitud y trabajo normalmente, pero muy poco y las condiciones son muy malas. Entonces, hay oficinas, después, al principio de los años 2000, creo, han empezado con Etiopía. Ujú, Etiopía vieron muchas mujeres de Etiopía, más que todo para trabajar como trabajadores domésticas en las familias. Y ujú. para esos trabajadores vienen con agencias, les quitan el pasaporte, viajan por la condición que hay un libanés que se encarga de ellos cuando llegan. Ujú, Entonces son atados a una persona y no pueden quitar su contrato, su trabajo, si hay abuso o si no hay un modo de quitar el trabajo. Solamente el jefe o el patrón puede decir, bueno, tiene que irse, o lo cambio con otro trabajador, o pago no es una multa, pero sí un poco de dinero para romper el contrato. claro. Así que pertenecen de una forma al patrón. Sí, era justo lo que me contaba mi amiga, que lo que ella le tocó ver es que en los salones de belleza, por ejemplo, donde ella iba a cortarse su cabello o así, que había, por ejemplo, filipinas. Y, y me dice que todas las que trabajaban en el salón de belleza vivían en la casa de su empleadora y no las dejaban salir. Y en una ocasión a ella le tocó invitar a una de las personas que trabajaba ahí porque pues le caía muy bien y como que se sentía un poco como amiga, ¿no? De la persona que le cortaba su cabello. Entonces la invitó a salir y fue ahí donde se dio cuenta de que realmente pues tenía que pedir, o sea que no tenían muchos derechos, o sea, nada más estaba en la casa y tenían que pedir permiso y generalmente no las dejaban salir. Y, y ella tuvo que ir a hablar con la empleadora a pedirle permiso de nada más salir a tomar un café con ella y pues fue como donde ella se dio cuenta, ¿no? De todos los contratos que ellos tienen que no los pueden romper, o sea, es como tú nos estabas diciendo y es, bueno, a mí se me hace pues muy fuerte y sí, es una nueva manera de esclavitud. Sí, las condiciones de vida son horribles, de verdad. Aún si hay una buena relación con la jefa, con la madame o con la familia con la que están, porque a veces no pueden salir y tienen que trabajar 7 días a la semana. Ujú, Tienen que ser los primeros que se levantan por la mañana, los últimos que se van a descansar por la noche. A veces viven en un balcón cerrado. Bueno, la, 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 la habitación que tienen es un balcón cerrado, así que hace mucho calor o hace mucho frío en invierno. No tienen ropa muy buena. A veces no pueden tener un teléfono. O cuando lo tienen, tienen ellos que pagar el teléfono. Y para 7 días a la semana, trabajando todo el tiempo, de los niños, lavar la casa, bueno, ocuparse de toda la familia, cocinar y todo eso, las etiopias, por ejemplo, tienen un salario de $200 al mes. Así que eso sí, bueno, hay mucho trabajo que hacen gratis, ¿no? Si lo vemos en una... Y en función de las nacionalidades hay diferentes precios. Por ejemplo, una mujer que viene para ser trabajadora doméstica, que viene de África del Oeste y que habla francés, va con una familia francófona y van a ujú. pagarle más.
porque, bueno, tiene como competencias que quieren para ocuparse de los niños, quiere que hable francés, así que le van a pagar más. Una mujer de Asia es un sistema muy racista, porque las mujeres de Asia, por ejemplo, las Ajá, ven como más dócil, como más amenable, como que ajá. van a respetar los órdenes más, así que cuestan un poco más. Y de Filipinas hablan inglés a veces, así que también cuestan más. Las etiopias, por ejemplo, era como la democratización del sistema de trabajadores domésticas, Ujú. porque se ven como un poco más rebeldes a veces, como menos buenos trabajadores, pero cuestan menos. Así que las familias del medio en Líbano, como medianas en Líbano, podían tener una chica en la casa. Y hay que entender también que ese sistema, esas mujeres se ocupan de la gente, por ejemplo, handicap, que, por ejemplo, tienen problemas en Ajá. Líbano, no hay centros, Capacidades diferentes, sí. Ajá. sí, O o discapacidades. discapacidades como a causa de la edad, pero también a causa de, no sé, de todo. Y se ocupan de los niños y que no hay sistema en Líbano para eso. Entonces, ¿son las mujeres de la familia o son las trabajadoras domésticas? ¿Sabes? No hay sistema social. Y ese sistema de abuso, Ujú. de explotación, reemplaza ese sistema social que no existe en Líbano. Ok, wow. Es muy fuerte como todo lo que tú me cuentas, porque pues ahora sí que es una gran mezcla cultural. Sí. Y esto me lleva un poco como a la pregunta que te hice, ¿no? Wow, ¿qué estás haciendo en Líbano? Es realmente un gran amor que tienes a causas sociales y realmente yo creo que tienes que tener ahora sí que el don o no sé cómo llamarle para querer estar ahí. Y en una ocasión estaba escuchando en una clase de mi carrera a una maestra que nos decía que un país se define en relación a sus instituciones. Y, por ejemplo, en el caso de México, existen varias organizaciones que entre sus funciones contabilizan los feminicidios a nivel país, no sé, como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios o así, varias organizaciones, ¿no? Y bueno, en estas instituciones junto con la ONU han arrojado que en los últimos 3 años en México los feminicidios a nivel nacional han incrementado de 7 a 10 feminicidios al día. Mm. Y, o sea, pues ahora sí que estamos hablando de que cerrando números, estamos hablando que cada 3 horas una mujer está muriendo en México, ¿no? Y me vas a decir, bueno, ¿a dónde vas con todo esto, Lluvia? Y pues solo quise como que poner un contexto de cómo está México en ese tema. Y ahora sí que a ti te ha tocado estar en Líbano y muchos otros países de África o de Medio Oriente. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo es vivir en estos países donde has estado como mujer. Y, o sea, y cuáles son las estadísticas, ¿no? Bueno, las que conozcas de los países en los que has estado, o ahorita en Líbano, Francia, no sé. Bueno, en Francia, por ejemplo, es una mujer que da 3 días que muere dentro de una pareja, por ejemplo, de violencia de pareja, Ujú, de todas clases sociales, ujú, de todas situaciones. Bueno, es un problema sistemático, ¿no? De sistema, no solamente sistema de protección, sistema patriarcado, como lo veo. Así que se va para mí con violencia de género más que matar a mujeres, pero violencia como violación, como violencia en contra de homosexuales, de personas trans, de personas que no entran en el cuadrado, ¿no? ujú. Y el cuadrado, bueno, heterosexual. Y también violenta en contra de las personas que se prostitúan, por ejemplo, porque ellas también no entran en el cuadrado, ¿no? Ujú, En Líbano, bueno, país más pequeño, pero también
rato de mujeres que mataron, que se mataron dentro de pareja, dentro de familias y tal. Todo eso ha aumentado bastante a causa del lockdown también, como en Francia, violencia de género que ha aumentado un montón a través del lockdown. No tengo estadísticas precisas en Líbano, pero es verdad que hemos oído de 2 casos la semana pasada solo. Así Ujú. que hace mucho para un pequeñito país, ¿no? Y eso también, esa violencia de género, es que en Líbano, por ejemplo, no van a mandar a la cárcel a alguien para mucho tiempo porque ha matado a su mujer. Hay como un sistema de protección aquí, que no protege a las Claro. mujeres. Y también para los casos de violencia, bueno, una manera de parar la violencia y la matanza de mujeres dentro de la pareja, por ejemplo, dentro de la esfera doméstica, no Ujú. solamente de la pareja, es también tener un modo de, de warning, ¿no? De tener prevención, de saber Ajá. reconocer a los problemas antes de que se pongan en, no sé, como muy peligrosos para, para la mujer, para los niños y todo eso. Y aquí de eso no hay mucho. Hay algunos lugares donde se pueden, refugiados, no sé, refugios, donde se pueden poner Se a pueden mujeres, refugiar. Ajá. refugiar, sí. Pero con el COVID también eso es un problema, porque tuvieron que cerrar algunos o no tomar a muchas otras mujeres cuando lo necesitaban a causa del COVID. Así que fue un problema, no solamente en Líbano, pero en todo el mundo en ese caso. Todo el Claro. mundo que yo conozco en Europa y aquí. Y bueno, es que hay violencia de género aquí y que a veces hay como un poco de negación en ese tema. En Líbano hay muchas organizaciones feministas, hay muchas organizaciones de mujeres. Las Ujú. mujeres aquí en Líbano son muy fuertes y trabajan. Y las mujeres, digo, todas las mujeres, yo he visto también en las mujeres trabajadoras domésticas se movilizan un montón también en esos temas, porque también son víctimas de abuso sexuales o violencia dentro de las familias, dentro de su trabajo. Así que se movilizan mucho. Hay movilizaciones de todas partes. Pero Sí, claro. el problema que se enfrentan es el sistema y las instituciones, como decías, es que no hay sistema de protección. Y aquí en Líbano, por ejemplo, todo que está dentro de la familia, todo que hace parte de la familia va a la corte religiosa, sino a la corte civil. Así Ok. que en casos de divorcio, de violencia de familia, de ley de protección de los niños y todo eso, eso lo tratan en la corte religiosa. Así que hay diferentes estatutos de la Ujú. mujer, de la familia, de los niños, de una Sí, corte a la otra. Y claro. son cortes patriarcadas. Eso es un problema también. Sí, y yo me pregunto también en dónde entran los migrantes, ¿no? O sea, bueno, y no los migrantes como tú, o sea, los migrantes que son, pues, en cierta forma minoría, ¿no? Sí, bueno, los inmigrantes, por ejemplo, no... Hay diferentes casos, pero no son Ujú. protegidos. Eso es la ley, la situación básica, es que no hay protección para ellos. Es que, por ejemplo, las mujeres que fueron abusadas aquí en Líbano, trabajadoras domésticas, no se protegen a ellas. Es una asociación que se llama This is Lebanon, por ejemplo, Ajá. que les ayuda de afuera del país, para encontrar a gente que les pueden salir de su situación o para hacer un poco de blackmail a las familias que les tienen cuando hay un caso de abuso para que Ajá. les liberan. Pero en contra de esa organización hay una reacción a veces del gobierno aún. Así que, o hay un poco de acoso de la gente que ayuda a esas mujeres. Claro. Así que es muy difícil. Y también hay organizaciones locales que les ayudan, pero son organizaciones libanesas. A veces van a la policía bueno, para explicar que hay un caso de abuso y todo eso, y a veces eso hace las cosas peores para las mujeres, porque después la policía va al patrón, al dueño de la mujer, no sé cómo llamarlo de otra forma,
y el dueño dice que esa mujer, lo que dice es mentira, que ha volado, que ha robado algo en la casa, que ha roto el contrato, así que la mujer se va a la cárcel. Entonces, no es siempre así, no quiero hacer un cliché de esa situación porque hay mujeres que son bien tratadas, hay mujeres que, por ejemplo, con la crisis y todo, a las familias les han pagado un vuelo de vuelta al país, a su país, porque no les podían pagar más en Líbano a causa de la crisis financiera. Ujú. Um, pero a veces las familias que no podían pagar más el salario, pues han echado en frente de la embajada y se encontraron a dormir en frente de la embajada. Así que no hay sistema para protegerlas. Así que cuando hay un caso de abuso, yo le he visto este verano. Había una mujer de Liberia que tenía un problema, abuso muy fuerte de parte de su patrón, problemas de completamente enferma Ujú. y no había sistema para sacarle de ahí, no había sistema para ayudarle después cuando, bueno, hay gente que la sacaron, Ajá. que sacaron del lugar, pero después para protegerlo no había sistema, no había nada. Y en este caso, otros a veces, bueno, por ejemplo, el abusador fue abusador otras veces. La policía lo sabe, pero no Ujú. hace nada. Wow, qué fuerte, y qué impotencia, no sé, estar como observador, ¿no? Por ejemplo, alguien como tú que tiene una visión y que está involucrada en organizaciones civiles y saber que en cierta forma pues el hombre tiene más peso, ¿no? O sea, y de ver esas situaciones y decir, pues no puedo hacer mucho. ¿Y qué es lo que haces en donde trabajas, en la organización civil donde trabajas? Yo trabajo fuera de esos temas. Trabajo en educación, trabajo en un programa con una ONG francesa, trabajo en un programa de baccalaureado, de bachillerato técnico, Ajá, de programación web y móvil, y con 6 escuelas en Líbano. Y ayudamos a los profesores. Bueno, hemos creado dentro de organizaciones de bachillerato ujú. y estamos ayudando a los profesores para entrenarlos y todo eso y para conducir este programa de 3 años de programación web y móvil en zonas donde, bueno, los niños son un poco vulnerables a veces y donde necesitan mejorar el sistema educativo. Así que le estamos tratando de proponer una formación de alta calidad y temas de programación web y móvil, hay mucho trabajo en Líbano y afuera de Líbano. Y los libaneses son muy bien aceptados sobre el mercado. Es que les gustan a los libaneses de programadores web y móvil en el mercado europeo, aparentemente. Así que hay trabajo. Así que eso es un programa, es una organización de desarrollo económico. Ah, qué bien. Oye, ¿y cómo les ha afectado ahora con el COVID? Bueno, fue bastante difícil hacer todo por distancia, a veces sin ordenador y sin internet cuando estudias programación web y móvil. Es bastante difícil, así que tenemos un programa para solucionar eso, pero toma su tiempo. Pero bueno, son resistentes. Es que los profesores pasan horas preparando lecciones, preparando sus cursos y preparando también, porque hemos solamente empezado el programa, así que preparan el último año del programa que empieza el año, el año que viene. Y están empezando todo el programa y trabajan sobre el currículum y trabajan para formarse y trabajan para los niños. Y vemos que yo he hablado con algunos estudiantes durante clases por distancia Ujú. y tienen motivación, mucha motivación. Pero bueno, Ok. es difícil. Y aparte es que le sumas lo de la explosión en Beirut y luego la guerra que tuvieron en 2019. Era una revolución del Ah, pueblo. revolución. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que no se mataron entre ellos. Ah, Es fue que como una no se mataron revolución entre ellos. No, no, ideológica. sí, sí, es, bueno, de una bronca enorme Ajá. y un momento donde la gente dice nada más, nada más, no podemos más, jalas, jalas eso, como bastante, basta ya.
Es que hay una crisis económica en Líbano desde hace bastante tiempo. Hay mucha corrupción en el sistema político aquí, mucha Ujú. corrupción. Y se empeora. Y bueno, la llegada de 1 millón de refugiados de Siria ha también puesto como no sé cómo se dice, pero como una presión Ajá, más sobre el sistema de ajá, electricidad, sobre el sistema económico, sobre el sistema, bueno, en general en Líbano. ajá. Y también es que hay tensiones con los sirios, pero la revolución no era, eh, eso era una acumulación, ¿no? Y una acumulación económica como una crisis que se ha empeorado un montón y en 2019, el Estado ha dicho que empezaría como una tasa sobre el WhatsApp, la comunicación WhatsApp en Líbano. Tendrías que pagar para mandar mensajes y hacer llamadas en Líbano con WhatsApp. Oh, Así que la gente, aquí en Líbano hay problemas con el Internet a causa del sistema que tienen, a causa de la electricidad, a causa de todo. Así que WhatsApp es el único modo de comunicación que tiene la gente, el único barato. ujú. Modo de, no se puede hacer una llamada aquí, es demasiado caro. Así que WhatsApp ha revolucionado todo. Wow. Antes tenías como eran gratis, yo sé que mi marido me decía que eran gratis llamar por 3 segundos, así que se hacían llamadas de 3 segundos antes. Y ¿Tres después 3 segundos, segundos? una palabra, pum, pum, y así. Y WhatsApp ha revolucionado eso un poco porque es gratis llamar, pero han tratado de imponer una tasa, pero entonces el pretexto de la revolución ha empezado con eso, pero después era una bronca enorme del pueblo. El pueblo, por la primera vez después de la guerra civil, donde se mataron entre ellos sobre líneas religiosas, pero también políticas, entre ellos entre cristianos, entre ellos entre musulmanes y entre musulmanes y cristianos. El Ujú. pretexto era político, no era religión, pero fue una guerra horrible. Entonces, después el país nunca no sé, nunca se ha desarrollado bien. Bueno, es que el sistema político es una herencia de la guerra civil, heredado de la guerra civil. Ujú. Es que los jefes de guerra son los que están al poder ahora, de una manera, de una forma. Han hecho dinero, mucho dinero con la Sí, reconstrucción y todo eso. Es un sistema muy corrupto y la gente no podía más. Así que bajaron a la calle 1 millón de personas a la calle. 1 millón en un país de 7 millones. 1 millón a la calle hace mucho. Y de todas sectas, de todos grupos políticos. No había política en eso, había solamente una bronca y una voluntad de hacer algo nuevo, de construir ujú. algo nuevo. Entonces, los 2 primeros días eran como enormes, magníficos, como una esperanza enorme y por la primera vez gente que eran tan diferentes de todos los niveles de vida, de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, de todos los grupos religiosos que bajaron a la calle con una misma voz, ¿no? Ujú. El problema es que se enfrentaron a violencia de la policía y del sistema y poco a poco, bueno, fue mucho más difícil mantener la evolución, ¿no? Pero el espíritu sigue de una manera. El espíritu Claro. sigue en los jóvenes, en Ujú. jóvenes que, bueno, quieren algo más, que quieren algo nuevo. Así que yo no sé, lo siento en el aire, pero con la explosión eso fue un golpe muy duro. Sí, no me imagino cómo debió haber sido. A mí me tocó estar en Ciudad de México en el 2017, cuando fue uno de los temblores pues más fuertes que han habido después del 80 y después del 85 y pues fue como visualmente y emocionalmente muy extraño porque de un día para otro los edificios estaban destruidos, era otra situación, el olor de las calles era muy diferente, el ambiente se sentía como muy pesado en el sentido de que
como la tristeza se sentía en la ciudad, ¿no? O sea, salías y se sentía así como que todo el mundo estábamos muy tristes, o sea, de la situación, de que había gente abajo de los edificios, pero al mismo tiempo fue esa parte de solidaridad, ¿no? Donde la gente empezó a salir y empezó a ayudar e incluso de otros países empezaron a llegar. ¿Cuál fue el caso del Líbano después de la explosión? Bueno, un poco lo mismo. Es que cuando la explosión ocurrió, yo estaba en casa con mi marido, somos muy lejos de Beirut, pero el primer día no bajemos porque nunca sabemos si era una bomba, si podríamos tener otra siguiente, ¿sabes? Así que no Ujú, bajemos. Pero al día después, yo bajé con algunos amigos y había miles de personas en la calle limpiando. Habían ujú, limpiando las carreteras el día anterior, el primer día, ujú, y estaban yendo de casa a casa para ayudar a la gente, para intentar limpiar o para intentar, no sé, ver si habían personas bajo las casas. No, las casas no cayeron todas, casas ujú, antiguas que sí, pero las casas nuevas eran el vidrio, las ventanas explotaron. mm, Así que eso era lo más peligroso si estabas en casa justo detrás, ¿no? Y es en un barrio que no es tan rico, que hay de todo, hay edificios muy nuevos y con familias más ricas, pero hay también edificios que hay gente que no tiene dinero, así que no puede reconstruir, que no puede reparar. Y es también la gente bajó en una parte más que todo de la ciudad y donde hubo la explosión, donde hay muchos bares, o donde hay muchos restaurantes, donde hay mucha vida. Y ujú. en un instante no había nada más. Todas las tiendas, los restaurantes, los bares, todo era como... Y y bueno, en vez de eso, había muchas tienditas de gente que traía como comida, que traía cosas para, no sé, primeros, bueno, si tienes Auxilios. una pequeñita Ajá. herida, que traía agua y miles de personas pasando por las carreteras para limpiar. Y, y después, bueno, después de eso, esa gente, jóvenes más que todo, después de un día limpiando, se fueron a la calle para demostrar, también manifestar en frente a las instituciones, porque eso ha reempezado esa bronca, pero una bronca desesperada. Así Ujú, que el evento de la revolución también ha venido, pero esta vez con 200 personas muertas, en una explosión absolutamente horrible y que habrían podido evitar completamente y que había podido ser aún peor porque el amonio que ha explotado en el puerto habían, no sé, robado, vendido una parte, así que no había la cantidad oficial en el centro, así que si había, no habría Beirut más ahora. Bueno, habrían destruido todo. Y qué fuerte. Sí. Y eso era como, no sé, para mí era el momento donde, no sé, ha llegado muy real todo eso, ¿no? No sé, ese espíritu no te toca, Ujú, no sé, es que la gente, se habla mucho en Líbano o sobre los libaneses, de su resiliencia, que los ujú. libaneses son gente que bailan bajo de las bombas, eso se dice siempre sobre los libaneses, o sobre la guerra civil y todo eso. Ajá. Pero ahora cuando hablas de resiliencia con un libanés, a veces te dicen, "Pues, resiliencia, que no hay más. Resiliencia es un término psicológico para decir que de una situación muy mala haces una cosa positiva, porque Ujú, tienes la energía, la encuentras en tú misma y puedes hacer. Pero ahora la energía no la tienen más, es que hubo una revolución, les metieron al gobierno, después hubo la explosión que muestra que nada puede cambiar. Entonces, ¿qué haces a este punto? La gente ahora es una depresión total en Líbano. No, no tienen energía. Es sí. que
no ven el futuro como posible, ¿no? Como un cambio, no lo ven. Sí. Ahorita que mencionabas que los libaneses se ven en general como muy resilientes, yo no he estado en Líbano, pero curiosamente México tiene un vínculo fuerte con Líbano porque hay una comunidad grande. Para ponernos un poquito en contexto, la independencia de México de España fue en 1810, ¿no? Bueno, cerrando números. Y 100 años después tuvimos nuestra revolución, que fue, esta sí fue una revolución de guerra, ¿no? Fue una guerra civil que fue en 1910. Y más o menos en ese periodo en el donde estábamos en guerra y se terminaba, fue que tuvimos nuestra primera oleada de libaneses que llegaron a México. Llegaron como 20,000 libaneses al país, que pues no son muchos en relación a la población total que tenemos, ¿no? Pero ahorita la comunidad libanesa es un motor económico muy fuerte en el país y como te contaba la vez pasada, o sea, es de que tenemos en la comunidad libanesa al hombre, a uno de los hombres más ricos, no solo de México, sino ni de América Latina, sino a nivel mundial. Y curiosamente, pues él está muy involucrado también con los temas de comunicación en México y en América Latina, ¿no? Y también tenemos dentro de la comunidad libanesa al que creó la Bolsa de Valores de México, o sea, es siempre Sí. involucrados con el temas económicos, ¿no? Sí, sí, hay una cultura así, un poco así, que uno de los objetivos de, por ejemplo, jóvenes, más que todo hombres de mi generación, es de ganar lo más dinero posible para no tener que preocuparse para, no sé, para cualquier cosa después, ¿sabes? Tener mucho dinero, eso es el objetivo. Y, y bueno, es que no sé si viene de la antigüedad, cuando la zona de Líbano siempre fue una zona de mercado y de Ujú, comercio y todo eso. Los fenicios, ¿no? Que ujú, tenían como muchos barcos que no tenía, era como, no era un ejército, no tenían ejército, no sé qué, solamente de defensa, ¿sabes? Entonces no eran para, para, no sé, como, estoy perdiendo mis palabras. para pelear, Sí, sí, o para to invade, para hacer una invadir, invasión ajá, de otros pueblos, entonces no querían robar pueblos, no querían pelear, como decías, sino querían hacer comercio. Y no se, se puede que viene de esa tradición, pero hay una tradición, no de toda la población del Líbano, depende de los grupos. Hay grupos en Líbano muy diferentes en términos de religión, ¿no? Así que hay que son vinculados con los países árabes, como por ejemplo la población de sunista. Tiene vínculos grandes con, no todos, estoy haciendo un pequeñito cliché ahora, pero ajá, se puede ver en la masa, ¿no? Que son vinculados, el comercio se hace con el Golf y países árabes y países como Siria antes de la guerra y todo eso. Y hay grupos como los cristianos, por ejemplo, y Shia, que ujú, se fueron afuera del país para hacer como empresas en África, en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, en China, de todos los lados. Y bueno, hay más libaneses afuera del país que en Líbano ahora. La diáspora es enorme ajá, y muy integrada a veces también en América Latina. Es que en algunos países hay políticos de origen libanesa, como en Brasil. El oponente a Bolsonaro durante la elección ujú, era un libanés de origen. Así ujú. que se encuentran por todas partes y eso me hace reír un montón porque cada vez que hablo con alguien que ha visitado un país extranjero ha encontrado un restaurante libanés, ¿no? De todas partes. En la Sí, familia de mi marido, son en ajá. Canadá, en los Estados Unidos, tienen dos restaurantes libaneses. Sí, es como algo muy común. Y en México, bueno, a mí me ha tocado escuchar, no de una manera peyorativa, de una manera grosera, pero en México se utilizan muchos dichos, ¿no?
así para nombrar cosas. Entonces, cuando ves a alguien que es muy bueno con los negocios o que está haciendo o que está queriendo hacer cosas, le dices, ah, eres árabe. O sea, pero no de una, no de una manera despectiva, ¿no? O sea, es Sí. como de una manera de que reconocemos esa parte, ¿no? Y justamente estaba platicando con una amiga que también, eh, pues tiene relación con árabes y así, y me decía, lo que pasa es que la visión, si comparamos de un mexicano a un árabe, es muy diferente, bueno, generalizando mucho, ¿no? Pero los mexicanos tenemos dinero y estamos buscando, estamos pensando en qué gastárnoslo. O sea, incluso antes de haberlo ganado, estamos pensando en qué gastarnos el dinero. Y los árabes están buscando, bueno, es un cliché, ¿no? Pero muy generalizado, pero creo que sí, aquí entra un poquito de decir que los árabes, en cuanto tienen dinero, están buscando cómo hacerlo crecer, ¿no? Sí, inversarlo en algo. Sí, sí, Sí. es, bueno, aquí en Líbano es un poco raro porque es uno de los países donde hay la diferencia entre los más pobres y los más ricos, una de las más altas en el mundo. Así que hay Porsche y Ferraris en el centro de Beirut que las carreteras no son buenas por nada para una Porsche o una Ferrari, te lo puedo decir. Pero bueno, tienen Porsche y Ferrari y justo al lado tienes personas que piden dinero por la carretera y que no tienen nada para comer, ¿no? Así que, y en temas de la población ahora, bueno, el nivel de vida ha bajado mucho. Ahora Ujú. tenemos como más de 50% de la población que está bajo el nivel de pobreza, ¿no? 45% creo bajo el nivel de la pobreza y 50% que está acercándose, ¿no? O está casi. Bueno, y eso, bueno, dice mucho del país porque hay gente al lado que siguen teniendo como una vida muy rica sin ningún problema y hay una crisis enorme en Líbano. Ujú. Así que hay gente que sigue haciendo dinero, pienso, sobre este tema. Pero sí que tenemos como, es impresionante en Beirut porque Beirut es una ciudad muy inegalitaria. Tienes Perdón, todos más, estornudé. salud. Es muy inegalitaria en Beirut. Tienes barrios casi justo al lado, muy pobres y muy ricos, ¿no? Y Ujú. población que no se encuentra, que no se mezcla. Cuando la revolución se ha mezclado, eso era no sé, lo bueno, lo bonito de ese movimiento, porque por la primera vez estaban justo al lado, uno al otro en la carretera. Antes no. Y bueno, es un país un poco, la línea de fractura social es muy importante y se ve muy bien que entre los diferentes grupos sociales tienes algunos que van a tener toda la suerte del mundo, que pueden pagar para la escuela privada, que pueden pagar para la universidad, que pueden pagar después para continuar los estudios fuera del país. Y tienes personas que, bueno, si no hay sitio en la escuela pública o si no pueden continuar los estudios, que no pueden continuar los estudios, bueno, porque no Ujú. pueden pagar por nada. Y entonces hay grupos sociales en Líbano que son muy vulnerables. Hay, después de la crisis también económica, que solamente, no solamente está vinculada con la llegada de los refugiados de Siria, pero que ha empezado antes, pero que sí hubo una aumentación de los casos, por ejemplo, después, con la aumentación de la crisis, hubo, después de los años 2010, hubo una aumentación de los niños que empezaron a trabajar a los 10 9 años por acá y libaneses, ¿no? Ujú. Así que bueno, hay una pobreza que ha aumentado enormemente en Líbano. Sí. Entonces, bueno, la cosa de los libaneses que hacen mucho dinero, hay muchos que en Líbano no les gustarían, pero no. Es muy, Sí, claro. hay mucha inigualdad. Ajá. Y sabes que me llama mucho la atención que a pesar de las circunstancias de lo que me cuentas, aún así es el destino o la búsqueda final de muchos migrantes, ¿no? O sea, eso es lo que también me llama mucho la atención, de que cuál será la situación que estarán viviendo, no sé, en los otros países
para que querer ir a vivir al Líbano a pesar, ¿no? De lo que nos cuentas. Y yo sé que tú has estado involucrado en muchos temas de la organización civil, a pesar de que ahorita tu trabajo es en temas de educación, pues yo sé que a ti te gusta mucho estar involucrada, hacer voluntariados, estar con la sociedad civil. No sé si te gustaría contarnos ya para cerrar algo fuerte que te haya tocado vivir o algo con lo que tú te sientas muy contenta que hayas logrado, o algo que hayas conocido, una historia que hayas conocido, que algo que te gustaría contarnos para Uf. cerrar. Ah, aquí no, bueno, he empezado a hacer un poquito de voluntariado con mujeres de Etiopía y Ujú. de una organización que se llama Enya Leña, que han organizado por sí mismas, porque no tienen el derecho de abrir una ONG aquí en Líbano o un sindicato o no sé qué, nada oficial, pero tienen una organización que ayuda a las mujeres. Entonces preparan como bolsos de comida, les ayudan para salvarse de situaciones difíciles. Es un sistema de solidaridad entre ellas que han construido ellas. Y he hecho un poquito de voluntario también con otra organización que se llama Alianza de mujeres trabajadoras domésticas aquí en Líbano, que vienen de todas partes de África como, también de Asia. Um, y no he hecho mucho a causa del COVID, por ejemplo, porque han cerrado el país, así que yo no quería bajar a la ciudad. Sí, claro. Ah, pero la cosa que me toca es que son impresionantes. Es que, bueno, es demasiado fácil verlas como víctimas en el sentido de pobrecitas que tenemos a ayudar. Son impresionantes. Como para mí lo que me impresiona lo más, y por eso estoy intentando, bueno, llegar al final del lockdown, porque estamos en casas ahora desde un mes y medio y no tenemos el derecho para salir, pero cuando se termina eso, en 2 o 3 semanas, quiero reempezar haciendo voluntaria con ellas, porque me impresionan. Es una lección de vida, ¿no? Se fueron del país, de su país para trabajar, se encuentran en una situación muy difícil aquí y se organizan como, joder, se organizan súper bien. Es que son muy fuertes. La manera de que se ayudan, de que bueno, no es, bueno, son chicas como nosotras, ¿no? Como inteligentes y capaces, no Ujú. tienen capacidad. Y, pero para mí lo impresionante es que toda está en contra de ellas, ¿no? Y se Sí, organizan con un sistema de solidaridad, sin esperar nada de ayuda, porque no la van a encontrar sí, tampoco. Y se ayudan entre ellas. Ah, y bueno, eso me impresiona la manera que tienen de hacerlo, sí, solamente eso. claro, porque estamos hablando de mujeres que están ganando $200 al mes, o sea Sí, que y no podríamos, alcanza para vivir, ¿no? ¿Y de dónde sacan el dinero para organizarse? sí, sí, Es mucho limitarse y restringirse a ellas mismas de cosas para un bien mejor, ¿no? sí, y podrían, por ejemplo, pensar solamente en sobrevivir, ¿no? En ayudarse para sobrevivir, pero Ujú, hay activismo real para cambiar las cosas. Hay intención, hay una manifestación cada año donde salen a la calle y piden derechos. Hay, bueno, por eso yo no quiero verlas como víctimas, sino como activistas, sino como personas que piden derechos, como personas que trabajan para una vida mejor, no solamente en términos de vida como financiera, para que ellas mismas piden el dinero a través de la diáspora, por ejemplo, de Etiopía, y piden el dinero entre ellas, ponen un poco de dinero para comprar ropa, para comprar comida, para las mujeres que están echadas a la calle, para comprar vuelos de vuelta a casa, a ujú, Etiopía, porque la embajada no hace nada, no paga por nada. ujú. Entonces, ellas mismas se organizan para salvarse de aquí y también para cambiar las cosas, para que los libaneses sepan muy bien lo que pasa, para que sepan de sus condiciones. Y Ujú.
también, no sé, es que abren también sus tiendas, tienen sus comunidades, hay restaurantes muy ricos de mujeres etiopías. Y no sé, me impresionan un montón. Yo soy una inmigrante en este país, pero una inmigrante muy privilegiada y no puedo hablar para ellas por nada. No puedo decir, no tengo nada en común en términos de condición, en términos de lo que vivo, en términos de yo no me enfrento a racismo aquí en Líbano, por el contrario, aman mucho a los franceses, pero ellas tienen En todo en contra. contra de ellas y no sé, después de pasar un día con ellas, tienes toda la fuerza del mundo, ¿no? Es que el Claro. ánimo, no sé, es que eso. Sí. No, pues muchas gracias nuevamente por compartirnos todas estas situaciones que de alguna u otra manera pues son un tanto ajenas para la gente que vivimos en México. Y yo creo que es muy bonito como tener el ejemplo de mujeres o de personas, ¿no? En general, migrantes que se están enfrentando a situaciones muy distintas y nos ayuda a valorar también lo que tenemos y pues aún con carencias o aún con situaciones adversas, pues te das cuenta que hay gente que se está enfrentando diariamente a cosas peores que tú, ¿no? Sí, no sé, quiero solamente decir porque tienes tu público en México que a mí me gusta mucho leer sobre México, sobre el activismo de las mujeres ahí, como hablabas de feminicidio, y eso es algo que he descubierto, bueno, cuando era estudiante, que empezaba a mirar lo que pasaba, Ujú, y es absolutamente horrible, pero veo el activismo y el ánimo que hay, todas las reflexiones feministas que hay en México y la lucha que hay, y para mí también es impresionante. De las trabajadoras también, de madres de desaparecidas, de familias de desaparecidas también, y no sé, me da mucha humildad ver eso, ¿no? De ujú. no sé, este ánimo, courage, he Sí, olvidado como valentía, como sí, fortaleza. Ujú. fortaleza, valentía, sí. Ajá. Pues muchas gracias, Julie, por compartirnos tanto en tan poquito tiempo. Y sé que has vivido mil cosas más en muchos países, en África, en Medio Oriente y ahora sí que también en Europa con tu viaje desde los 13 años siendo una aventurera. Muchas gracias por compartirnos un poquito de lo mucho que has vivido. Gracias a ti por la invitación, fue un placer. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.